Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana. Empezamos el día agradeciendo, Señor, la bendición que nos da, Señor, de poder abrir nuestros ojos, Señor, agradeciendo el poder estar en tu presencia, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que estás con nosotros, porque es una realidad en nuestra vida, porque esa promesa que Cristo hizo de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es una promesa que Él cumplió por medio de ti, del Espíritu Santo. Te damos gracias porque nos permites escudriñar tu palabra, porque nos guías a toda verdad, porque entendemos que no se trata de razonamientos humanos, no se trata de comprensión muchas veces humana. Hemos entendido, Señor, cómo nuestra mente, Señor, está tan limitada y a veces queremos explicar o queremos entender cosas tan profundas de ti, Señor, como si fuera posible que con nuestra propia mente tan pequeñita pudiéramos realmente saber quién eres tú que todo lo llenas, tú que siendo ese Dios tan inmenso, tan infinito, ese ser tan lleno de amor, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos entender un poquito más acerca de quién eres. Ponemos este tiempo en tus manos y te damos toda la gloria a ti, Señor, porque solamente tú eres digno, Señor, de recibirla. Bendito es tu nombre, por siempre. Amén. Muy bien. Ay, no sé cómo desaparecer esta cosa. Denme un segundo, porque si no creo que les... Ok, ahí está. Ahí está. Ok. Pues vamos a retomar unos puntos de lo que comentamos el día de ayer para introducirnos y avanzar. Y estamos hablando y tratando de entender esta relación eterna de amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Leímos en Génesis acerca del momento en el que Dios crea al hombre y vemos cómo en ese momento el versículo nos deja ver, es Génesis capítulo 1, si quieren para quienes quieran acompañar. Verso 26, donde leemos entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y decimos que cuando hablamos respecto a esta condición, una de las cualidades de Dios, el ser tres personas en una perfecta armonía, actuando, hablando, interactuando, colaborando en una perfecta unidad y en perfecto amor. Eso nos va a permitir también comprender nuestra propia naturaleza. Inmediatamente después que el Dios habla y se dice a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la palabra de Dios dice que Él creó, verso 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y lo que dice aquí es varón y hembra los creó. Sin embargo, en este momento, si nosotros pudiéramos estar presenciando esta escena como en una película, lo que veríamos sería a un solo ser, es decir, a Adán, en quien está contenida toda la humanidad. Solo un hombre. Sin embargo, la palabra de Dios dice, varón y hembra los creó. Y muchas veces en nuestra mente, vuelvo a repetir, somos limitados y tratamos de entender profundidades de Dios. Y a veces al no entenderlas, simplemente como que nos las vamos saltando en la Biblia. Esto no lo entiendo, entonces mejor me sigo de largo. Sin embargo,
explicamos ayer ampliamente lo que esto significa, cómo cuando Dios crea a Adán y decíamos Adán lo crea de una manera diferente al resto de la creación, porque la palabra de Dios dice que lo moldeó tomando arcilla, lo hizo con sus manos, vamos a decirlo así. Y muchas veces hablar de estas características, voy a decir, antropomórficas de Dios, es quizá una forma de hacernos entender a nosotros los seres humanos usando elementos que conocemos. No quiere decir que verdaderamente Dios, siendo espíritu, pues tiene manos, pies, ojos, oídos como nosotros. Pero cuando en la palabra hace referencia, vuelvo a repetir esta palabra rara, antropomorfismos, ¿qué significan los antropomorfismos? El tomar ciertas cualidades de los seres humanos y atribuírselas a Dios. Y ojo, eso no quiere decir que Dios es como nosotros. Lo que quiere decir es que los autores van a utilizar este tipo de elementos para que nosotros podamos comprender un poco acerca de quién es Él. ¿Sí? Entonces Él crea a Adán y la palabra de Dios dice, y leíamos ayer, que Él se dio cuenta de una condición. Estaba ahí Dios y su presencia con Él. Había creado también ya todo lo existente, es decir, el agua, el cielo, los animales. Y en ese contexto, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Después de haber creado todo y en cada una de las cosas decir, esto es bueno, y Dios vio que era bueno, el primer no bueno de la Biblia es, no es bueno que el hombre esté solo. Y yo les preguntaba esto ayer, haciéndolo reflexionar, ¿verdaderamente el hombre estaba solo? Y explicamos que no, o sea, no se trata de que él fuera el único abandonado en el universo, que a veces nos sentimos así, ¿verdad? Pero no es realmente de esa manera. Él gozaba de la compañía de Dios. Y quizá algunos podemos decir, bueno, ¿qué más necesitaba? Dios quería que experimentara el ser humano la relación tan perfecta que él tiene, pero obviamente a su nivel, es decir, con un ser con el que compartía características. Un ser, decíamos, de su misma especie, y con esto hice la aclaración y la vuelvo a hacer. No estoy diciendo que el ser humano es una especie de un animal, no. Tenemos que entender que el ser humano fue creado diferente, con una dignidad distinta, a semejanza y a imagen de Dios, lo que ningún otro elemento de la creación. Tampoco eso nos debe llevar a un punto de menospreciar la creación, de tratar mal a los animales, no. Lo que debemos entender es que Dios nos creó a su imagen y semejanza para poder reflejar quién es Él. Y entonces decíamos que esta palabra soledad no significa que Él estuviera ahí completamente perdido, no. Incluso esta palabra nos expresa más la idea como de estar dividido y lo entendemos perfectamente con lo siguiente que Dios hace, que dice que Él mete a Adán en un profundo sueño y toma de uno de sus costados, sí, decíamos que no es, digamos, muy correcto, muy específico el hablar solo de la costilla, sino que la palabra que se utiliza ahí nos habla de su costado. Entonces, ¿qué tomó? Pues seguramente parte de todo, sangre, músculo, carne, hueso, sí. Y a partir de ahí, con esta materia prima, crea a una mujer. Pues decíamos, una mujer que no la hizo de forma totalmente separada.
que Dios pudo haber hecho eso. Pero quizá y nos quede, insisto, a veces uso ejemplos tratando de ser como un poco más didáctica, ¿no? Pero es como tomar un pedazo de plastilina y con ese pedazo de plastilina formar un pequeño hombrecito, ¿no? Y como es el único pedazo de plastilina y después queremos hacer otro hombrecito, decimos, pues ni modo, le voy a tener que quitar ahí un pedacito a este, ¿no? Eso es como a nuestro nivel, seres humanos. Y entonces le quitamos un pedacito a esa plastilina y de ahí hacemos un nuevo ser humano. Entonces, esa mujer que Dios trajo a Adán es parte de él, ¿sí? Y hablamos ayer acerca de todo este concepto de lo que es la famosa ayuda idónea. Ezer kenegdo. Y decíamos que esta palabra Ezer poderosísima porque en la palabra de Dios la utiliza muchas más veces para referirse a Dios mismo como el ayudador. Para quienes utilizan esta frase para decir, no, es que la mujer es menor que el hombre, olvídense, o sea, en dignidad y en valor delante de Dios somos iguales hombres y mujeres, pero únicamente en eso. De ahí en fuera somos diferentes y eso es lo increíble de Dios, que crea unidad dentro de la diversidad. Hoy el mundo está haciendo creer que hombres y mujeres somos iguales y han llegado incluso a locuras peores como de decir, aunque biológicamente tú seas hombre o mujer, tú eres quien define tu género, ¿no? Porque ese no viene predefinido. ¡Wow! Fíjense lo que es cerrar los ojos a la verdad, pero bueno, ese es otro tema en el que no me voy a meter ahorita. El punto es, hombres y mujeres somos diferentes. Se nota, aunque nos pusieran de espaldas, podríamos identificar claramente cuál es el cuerpo de un hombre y cuál es el cuerpo de una mujer. Pero no solo en nuestro físico, incluso nuestra mente, la estructura mental, nuestro cerebro, son diseñados tan diferentes. Y eso es porque cada uno de nosotros, dentro de ese plan de Dios, tiene un rol, tiene una función que es hermosa, que es completa. Ninguna de ellas es menor que la otra. Esto es lo que refleja, ¿sí? Esa unidad. Decíamos que el matrimonio es el primer modelo de esa unidad de Dios. Una unidad compuesta, no simple. Esto, por supuesto, o sea, no quiero como simplificar demasiado el asunto y decir, bueno, es que es tan fácil entender la Trinidad. No es cierto. No es cierto, y ha causado mucha confusión a lo largo de la historia, desde tiempos muy cercanos, vamos a decir, a que Cristo estuvo en la tierra. Esto causaba mucho conflicto. Que él dijera yo soy Dios, bueno, era una herejía total, era irreverente. Por eso hoy hay personas que dicen, no, es que Jesús no es Dios, Jesús es una creación, Jesús era solo un ser humano. Digo, yo no sé ustedes, pero yo hasta puedo entender que causa esa confusión. Y vamos a seguir explorando todo esto desde la perspectiva bíblica, con bases bíblicas, porque, insisto, muchas veces hay personas que dicen, pues es que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Efectivamente, la palabra Trinidad no está en la Biblia, nunca la van a encontrar.
Pero hay tanta evidencia referente a diferentes personas diciendo soy Dios o actuando o manifestando la obra de Dios, que es imposible no verlo. Escúchenme bien. Así es que vemos aquí en el matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y decíamos, no es que Dios unió dos elementos totalmente ajenos y los puso juntos. No, ellos ya eran una sola carne. Eva estaba contenida en Adán. Dios lo que hizo fue únicamente sacarla y decirle, mira, aquí está. Y en el matrimonio, en el pacto precioso del matrimonio, el hombre y la mujer vuelven a unirse como una sola carne. Y cuando nosotros vamos entendiendo profundidades como estas, ayer mi mamá terminando la clase me señalaba, me dice, pues es que esto es tan importante para entender por qué un hombre y una mujer no deben tener relaciones antes del matrimonio, cuando todavía no sabes ni siquiera quién es ese hombre del que fuiste tomada. ¿Se dan cuenta? Por eso hoy el mundo vive en confusión. Porque creen que sexo es solo sexo, que es una experiencia solamente física, algo de placer y hasta ahí se acabó y no es cierto. Y ese es otro tema, insisto, que es súper amplio y que quizá haya la posibilidad después de tocar. Pero el pacto matrimonial es consumado en el acto sexual y tiene una profundidad que no alcanzamos a imaginar. Y fíjense que yo no estoy diciendo el contrato del matrimonio, que es a lo que tristemente hemos llegado ahora, ¿no? A decir, pues es que es solo un papel y el papel no hace la diferencia. Y ciertamente el papel no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que entendamos que esto no se trata de un convenio entre dos personas, que entendamos que este es un pacto eterno, un pacto en el que la palabra de Dios dice, sí, en Mateo, que lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y hay tanto que aprender al respecto. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Espero que con esta ilustración del matrimonio, de la familia, decíamos también como una unidad. Hemos escuchado muchas veces que la familia es la base de la sociedad. Y así es. Pero créanme que esto no es un invento humano. A ningún ser humano se le habría podido ocurrir. Esto nace del corazón de Dios. Porque es la mejor forma de mantener una unidad en el ser humano formando parte de esa familia, pero también es la mejor forma de generar un impacto a la sociedad. Y ayer comentábamos un poco, bueno, ¿por qué creemos que la familia está siendo tan atacada? ¿Por qué el matrimonio está siendo tan golpeado? ¿Por qué la hombría está siendo tan menoscabada? Ah, ya no necesito a un hombre para poder ser mamá. Yo lo puedo hacer solita. Si entendiéramos realmente lo que hay en el corazón de Dios y yendo un poco más allá, cómo todo eso está fundamentado en el amor y que cuando nosotros vivimos de acuerdo a ese propósito maravilloso de Dios, vamos a tener una vida plena porque Dios diseñó cada cosa para que nosotros lo pudiéramos disfrutar. El matrimonio está creado para experimentar, fíjense qué profundo, esa unidad, esa armonía y ese amor pleno que se da en la Trinidad. Claro que la enorme diferencia es Dios es perfecto, el ser humano es imperfecto.
Pero en la medida que nos vamos acercando al entendimiento de quién es Dios y de cómo debemos vivir como seres humanos, podemos experimentar el gozo que conlleva cada uno de los diseños que Dios hizo. ¿Sí? Voy a avanzar porque si no me voy quedando ahí, perdón, pero hay tanto que ver. Fíjense, vamos a leer Juan capítulo 5, verso 19. Y aquí vemos a Jesús en una de tantas, insisto, porque vamos a ir viendo varias, declaraciones que él hace respecto a este tema. No es como que hay un versículo ahí olvidado que dice que, o que habla acerca de Jesús y del Padre y del Espíritu. No. Para quienes estén tomando nota, anótenle, y quienes ven repeticiones y las vuelven a escudriñar, véanlo, de verdad es impresionante la cantidad de versículos que hay en la palabra de Dios sobre este tema. Juan 5, 19. Jesús pues declarando les decía, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre. Porque lo que él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Verso 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él hace, y mayores obras que estas le mostrará para que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta y da vida a los muertos, así también el Hijo da vida a los que quiere. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo. Leí desde el 19 hasta el 23. Estoy leyendo, o voy a estar leyendo dos versiones. A mí me encanta complementar las versiones bíblicas. Me faltó el 23, Les. ¿No lo leí? No. Lo leo en esta versión. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Gracias, Edith. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Sí? Muchas gracias. Estoy leyendo acá, buscando acá la otra versión. Y aquí, bueno, mientras la busco, les hago un comentario al margen. A veces, personas cuando ven que hago esto y que escudriño distintas versiones se acercan y me dicen, ¿tú cuál me recomiendas? ¿Cuál es, así como, cuál es la buena, no? ¿Cuál es la que dice la neta del planeta? Y lo que yo les quiero decir es, no es que haya una que sea la buena y las demás están mal. Aprendan a contrastar, a complementar. Todas las traducciones bíblicas, y bueno, aquí en todas voy a exceptuar una específicamente, y esa es la traducción del Nuevo Mundo, es decir, específicamente la de los Testigos de Jehová, porque esa es no es propiamente una traducción, o sea, es realmente, digamos, un libro o una versión que ha sido intencionalmente sí modificada. Pero fuera de eso, la que ustedes tomen, incluyendo versiones muy antiguas hasta versiones contemporáneas. Y lo que van a encontrar es una riqueza enorme del lenguaje, porque cada una de esas traducciones lo que busca es, digamos, hacer la mejor traducción de la palabra desde diferentes también contextos o ámbitos, ¿no? Puede ser un contexto contextual, por ejemplo, como la que les leo, donde considera no únicamente el lenguaje, sino también la cultura, la historia y una serie de elementos. Hay otras que son mucho más ricas en términos lingüísticos, pero que no hacen como tanta gala de la parte contextual. Entonces, al momento de irlas uniendo, lo que van a encontrar es una riqueza. Entonces, la invitación es, entre más posibilidad tengas de ir contrastando y de ir complementando la lectura de una versión con otra, hazlo, de verdad. Es algo que yo empecé a hacer hace algún tiempo y pues el resultado a mí me ha encantado, ¿verdad? Ok, les leo entonces en esta otra, solo el verso 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, estoy leyendo Reina Valera, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente.
Muchas veces este tipo de versículos se han tomado para decir, ¿te das cuenta? Entonces el hijo no es igual que el padre, porque el hijo no puede hacer nada como que si el padre no le da permiso, ¿no? O porque no tiene la autoridad que tiene el padre, o porque no tiene el poder que tiene el padre. Bueno, vayamos descubriendo si esto es cierto o no. Sí. Así como hemos venido aprendiendo del matrimonio y que esto es como un reflejo, digamos, de lo que es esta unidad de la diversidad, vamos a ir escudriñando qué quiere decir eso respecto a Dios. Dios es uno en cuanto a relación por la misma esencia de su ser. Y también ayer explicábamos lo siguiente, y lo voy a plantear como pregunta. ¿Habría sido posible que Dios expresara su amor si él hubiera sido el único ser en el infinito? La pregunta es, ¿a quién habría expresado su amor? ¿A quién? De ahí también explicamos ayer que mucha gente dice, no, pues es que como estaba solito, él necesitaba crear al hombre para tener a quien amar. No es cierto. Dios, cuando lo entendemos como un ente solitario y demás, híjole, todo lo que pudiera ser cualidad se convierte en defecto. Les voy a poner este mismo ejemplo. El amor expresado hacia el prójimo es una cualidad. Pero si yo expreso el amor únicamente a mí mismo, sin importarme el resto del mundo, eso se convierte en un defecto. ¿Por qué? Porque lo que estoy expresando es egoísmo. ¿Sí me siguen? Sí. Hablar acerca de un Dios de compasión. Pues compasivo ¿con quién? ¿O cómo? Entonces, algo que quiero que vean es las cualidades y el carácter de Dios para expresarse se dan de una manera perfecta dado que Él, Dios, un qué, contiene varios quiénes. Por eso es que se puede dar una relación de amor. ¿Sí? Entonces, Leslie, ¿lo vuelves a decir, por favor? Porque no escuché bien. ¿desde dónde, Margarita? Desde donde dices que Dios es compasivo con quién. Ok. Lo que estaba comentando es que las cualidades de Dios, las cualidades del carácter de Dios, se pueden expresar, muchas de ellas, no voy a hablar de todas, ¿no? Pero se pueden expresar dado que Él es una unidad compuesta. Y decíamos que el amor es esta expresión hacia alguien más. Y yo sé que hay quienes están pensando, bueno, ¿y qué hay del amor a mí mismo? ¿Tenemos que aprender a amarnos? Claro que sí. Pero cuando nosotros llevamos ese amor a mí mismo, al exceso y a estar por encima de cualquier otra cosa, entonces se convierte en egoísmo, en egocentrismo. Y no sé a cuántos de ustedes les guste estar con una persona egoísta, que solamente piensa en sí misma. Lo vamos a ir entendiendo más en la medida que vayamos avanzando sobre estos versículos, para que vayamos entendiendo cómo es que se expresan estas cualidades, ¿de acuerdo? Gracias. No de qué. Ahora vamos a Juan 8:28. Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Fíjense, y les decía que esta frase, cuando él decía yo soy, es una frase poderosa,
nosotros lo leemos en español y no nos hace ningún sentido. Pues sí, yo también soy, ¿no? Pero esta frase en hebreo es poderosa porque hace referencia al momento en el que Dios se revela a Moisés. Y cuando él le dice, ¿quién les voy a decir que me envió? Me refiero a Moisés, preguntándole a Dios. ¿Quién les voy a decir que me envió? La respuesta de Dios es, yo soy. Eso implica eternidad, eso implica una existencia que no depende de absolutamente nada más. O sea, en esta frase hay cualidades de Dios que nadie más tiene. Pero después complementa diciendo, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Nosotros observamos a Jesús continuamente haciendo referencia a que tanto sus palabras, lo que él decía, como lo que él hacía, no lo hacía por su propia cuenta. Vemos vamos a llamarle así, esta clase de sometimiento voluntario. Sí. Esto no quiere decir que él fuera menor que Dios. Él es Dios. Y hoy, créanme que nos va a volar la cabeza, o sea, nos va a estallar porque vamos a ir leyendo cosas que vamos a decir, ¿cómo? No entiendo. Porque también nosotros hemos como llegado al punto, o sea, nos es fácil creer en la Trinidad y creer en las tres personas, pero lo que nos es difícil es como entender cómo esas tres personas son uno. Porque lo que hemos hecho es llevar al punto de una separación, como si cada quien estuviera por su lado y haciendo lo suyo, y eso tampoco es así. Algo que vemos en la Trinidad es una absoluta integridad, integración, unidad, armonía, amor. Jesús podía haber venido a esta tierra, en teoría voy a decir esto que viene, me refiero, ¿sí? Podía haber venido a esta tierra y haber hecho lo que le diera la gana. Sin embargo, nosotros vemos cómo él continuamente manifiesta, lo que yo vine a hacer no es mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y lo que él nos modela en ese sentido, y lo dice Efesios, es humildad. Cuando decimos que Jesús vino a esta tierra y él se despojó, la pregunta es, ¿de qué se despojó? Se despojó, esto entendiéndolo en el contexto griego, a lo que se refiere es que él no tuvo el derecho de ser Dios como algo que usurpar, o sea, no se aferró a ello. Lo voy a tratar de esquematizar de esta manera. Es como cuando un padre le dice a su hijo, oye, quiero que vayas y hagas esto, y la pregunta del hijo es, ¿y por qué yo? Ese por qué yo implica, oye, pues manda otro, ¿no? Alguien como que esté en una categoría menor. Pero nosotros no vemos en Cristo esa actitud. Decir, ¿y por qué yo tengo que bajar y morir por estos pecadores? ¿Por qué yo? Híjole, hay verdaderamente una cantidad de enseñanzas impresionante que vamos a ir viendo en todo esto. Jesús es Dios. Espero que eso lo tengamos bien claro. Él no es solamente un ser humano. Y si no lo tenemos claro, hoy nos va a quedar más claro porque vamos a ir leyendo la palabra. Sin embargo, a pesar de ser Dios, no habla ni actúa por sí mismo. Esa es la unidad en la diversidad. Y fíjense, porque aquí hay una lección gigante para matrimonios y para familia. Yo soy un individuo, pero si estoy dentro de un matrimonio, no hago las cosas porque me dan la gana, ni pensando en mi opinión es tan importante como la del otro,
sino sometiéndome al otro. Esa es la actitud de Cristo hacia su Padre. En el entendimiento de yo sé que lo que mi Padre quiere es lo mejor. ¿Cuántos podemos confiar de esa manera en nuestro cónyuge, en nuestros padres? ¿Cuántos? Entonces, este verso nos dice que Él no habla de sí mismo, que sus palabras no son suyas, sino del Padre que obra a través de Él. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? ¿A quién le está haciendo esta pregunta Jesús? ¿Se acuerdan? Cuando se acerca Felipe con él, vámonos al verso 8, le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Es decir, aquí Felipe como que le está diciendo eso que muchos cristianos creemos. Ok, Jesús, ya te conozco a ti, mira, te tengo aquí, te puedo tocar. Me encanta quién eres y cómo modelas a Dios, pero ¿sabes qué? O sea, todo esto como que está dentro de lo que Felipe le está diciendo. Te amo, me encantas, pero muéstrame al Padre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Sí, claro, Felipe, déjame te lo muestro. No, Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Lo que Jesús le está diciendo, oye, si todos estos días tú has estado atento acerca de lo que yo hablo y acerca de cada cosa que hago, eso te debe mostrar al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, dice, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Es extraño y hay cosas, o sea, insisto, yo entiendo que a veces todo esto nos cause confusión como seres humanos, porque de pronto vemos a Cristo diciendo, yo hablo las palabras del Padre, hago las obras que el Padre hace, pero en otras ocasiones lo vemos diciendo, no soy yo, sino el Padre en mí, entonces decimos, ¿cómo? Si eso no es, o sea, nos perdemos. Y lo extraño es que a pesar del hecho de que Jesús insiste en que Él no puede hacer nada por sí solo, Él sigue diciendo, vamos a ver Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Cuando nosotros pensamos en que va a llegar un momento en el que vamos a estar frente a un trono y vamos a ser juzgados, ¿en quién pensamos que está en ese trono? ¿Alguien? ¿Quién está en ese trono que nos va a ¿Puedes juzgar? repetir la pregunta, Les, por fin? Cuando nosotros pensamos acerca de nosotros mismos estando frente al trono de Dios para ser juzgados, porque recuerden que vamos a estar en un juicio, ¿a quién pensamos que está sentado en ese trono? Pensamos que es Dios, Es pero el Hijo ahorita del estamos Padre. entendiendo que es Jesús. Él es el juez. A ver, primero uno y luego la otra, por si no entendí. Grisel, porfa. Que pensamos que es Dios, aunque Ujú. ahorita, según lo que estás leyendo, entiendo que es Jesús. Pues es que son el mismo. Eso es lo bonito de esto. Es Dios. Por supuesto que es Dios el que va a juzgar. Pero también dice aquí que todo el juicio lo dio al Hijo. Alguien estaba haciendo, perdón, otro comentario, si quieren abrir micrófono.
Yo decía que es Jesús, es el Hijo, porque Él es el juez, el que va a juzgarnos. ¿El Hijo es el juez o hemos pensado en el Hijo como abogado y a Dios como juez? Exacto. Yo creo que esa es como más la imagen que tenemos, ¿no? O sea, Dios es el juez y Jesucristo es mi abogado. Él es el que me defiende, porque además la palabra de Dios lo dice. No me lo estoy inventando. Pero insisto, lo que quiero que vean aquí, y les voy a volar la cabeza, es justamente que se den cuenta que son uno. Ujú. Vamos a ver otro verso. Vamos a Juan 17. Voy a leer desde el verso 1. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando sus ojos al cielo dijo. Esta también es otra cosa que decimos, wow. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Hay tanto en este versículo. Voy a hacer una pausa antes de seguir leyendo. Vemos a Jesucristo orando al Padre. ¿Cómo? ¿No son el mismo? ¿No acabas de decir, Leslie, que son el mismo? Sí. Es Dios. Pero aquí vemos a Jesús hablando con su Padre. Esa es unidad compuesta. ¿Sí? Pero fíjense, es todavía más impresionante el final del verso. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Y esto lo voy a dejar ahí ahorita en pausa y lo voy a retomar, ¿sí? Pero solo quiero que se queden con esta idea. Así como le diste potestad es poder sobre toda carne, para que a todos los que le diste, a esos les dé vida eterna. ¿Quién da vida eterna? Jesús. ¿Y cuál es la vida eterna? Lo dice el verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien enviaste. Cuando nosotros vamos viendo este tipo de cosas, insisto, es muy fácil que de pronto nos vengan tantas dudas y es bueno que tengamos dudas. Dios, el Padre, le dio a su Hijo toda autoridad y poder para hacer cualquier cosa que quisiera. Jesús incluso tenía poder sobre su propia vida. Fíjense, él está diciendo aquí que la vida eterna es conocer a Dios, al único, y voy a enfatizar esta palabra, Dios verdadero. Y a Cristo, el Mesías, Cristo Jesús, a quien has enviado, ¿sí? Y aquí pareciera que son dos personas diferentes. Si yo retomo lo que dice el Shema, recuerden que Shema es esa oración que está en Deuteronomio capítulo 6 y que dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Lo que les explicaba es que esa frase de uno es no se refiere tanto a decir solamente es uno y por lo tanto ni Jesús ni el Espíritu, no. A lo que se refiere a que Él es el único Dios. Y aquí Jesucristo lo está enfatizando. La vida eterna está en conocer al único Dios y termina diciendo verdadero. Qué impresión, hoy vivimos en un tiempo en el cual hay miles de dioses falsos. Y mesías falsos. Ah, por supuesto. Por supuesto.
Pero fíjense qué importante que nosotros podamos entender esto. Que quien estuvo en esta tierra fue Dios mismo. Destaco el verso 2. Padre, dice, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique. Y por el poder que le diste sobre la humanidad, de la vida eterna, a cuantos les has confiado. Yo te quiero preguntar, ¿con quién comparte Dios su gloria? Con nadie. Con nadie. Impensable. Para aquellas personas que piensen, es que Jesús fue solo un hombre, un gran sabio, un maestro, es más, un profeta. Pero no, él no es Dios. Híjole, pues esto sería una blasfemia gigante. ¿Cómo se atreve este hombre a pedirle a Dios que le glorifique? Él sabía de lo que estaba hablando. Oye, Leslie, y cuando escuchamos que las cosas son para gloria de Dios, ¿ahí cómo lo explicas? ¿Cómo te...? No entendí tu pregunta, Margarita. No sé si me lo quieres plantear de otra manera. Ah, ok, sí, es que tenemos como algo aprendido, que sí esto decimos, o la misma palabra dice que es para gloria de Dios, Ajá, pero no entendemos lo que es para gloria de Dios. ajá. Entonces es como que lo decimos muy a la ligera, pues. Sí, te entiendo perfecto. Y justo me hiciste recordar en un berrinche que estaba haciendo hace un par de días. Les voy a compartir por qué. Y bueno, medio voy a balconear, pero bueno, no es mi intención. Les voy a platicar esto. Cuando yo era niña, hace algunos ayeres, y solíamos ir a la iglesia, pues donde creció mi papá, una iglesia tradicional, por supuesto. Yo me recuerdo de lo siguiente, que llegábamos y antes de empezar el servicio, decían, ¿quién quiere pasar a cantar para la gloria? Digo, y esto de para la gloria, pues es un pueblo pequeño, ¿no? Etcétera. Y entonces, pues había 2, 3 personas ahí que se apuntaban y que pasaban a cantar y que cuando uno los escuchaba cantar decía, Dios mío, que no canten. O sea, pues lo hacían bastante mal, ¿no? Yo creo que sí con todo su corazón, pero bastante mal. Y platicaba yo con mi mamá pues creo que justo ayer, porque le decía, como cristianos, muchas veces creo que nuestro deseo es honrar a Dios y eso implica esta frase para la gloria, ¿no? Para la gloria de Dios, para glorificarlo, para reconocer que Él es Señor. Le dije, pero creo que el sentido que le hemos dado ha sido tan pobre, porque hacer las cosas para la gloria de Dios significa, Él entiende que yo lo hago con todo mi corazón, aunque lo haga re mal, ¿no? Entonces, o sea, yo paso y canto, aunque cante bien feo y todo el mundo tenga que taparse los oídos. Yo paso y hablo, o aunque diga barbaridades, pero lo hago para la gloria de Dios. Y efectivamente, Margarita, no sé si ese es el punto, pero yo creo que cuando entendemos que las cosas que hacemos son para dar gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, de verdad deberíamos hacer todo lo mejor que podamos para dárselo a Él, porque Él es digno. Y si nos daría pena, quizá, vamos a suponer que somos invitados a ir a la casa de un político que para nosotros es alguien admirable y vamos a ir, pues trataríamos de ir con nuestro mejor vestido, nuestras mejores prendas me refiero, quizá de llegar con un regalo, sino algo súper valioso, algo a nuestras posibilidades, pero que se vea pues que tenemos esa intención de agradar. Y a veces de veras es bien triste cómo nos acercamos delante de Dios
sin conciencia de quién es Él. Y esta frase, efectivamente, de glorificar a Dios, ¿qué fue lo que Cristo hizo para glorificarlo? Hizo el máximo sacrificio, entregó su vida. Pero no solamente fue bueno, o sea, ya Dios, pues te voy a dar mi vida en la cruz, entonces dame chance de vivir el resto de mi vida como yo quiera, ¿no? Sino que lo que vemos es que Él vive su vida en un sometimiento a la autoridad de Dios. Y aquí voy a decir algo que para muchos quizás sea disruptivo. No porque Él fuera menor que Dios, porque Él mismo es Dios, sino porque Él lo que hacía era actuar en humildad. Yo estoy aquí en esta tierra para hacer tu voluntad, no la mía. Y vemos en la vida de Cristo que cada paso que Él da es buscando glorificar al Padre, no buscando hacer las cosas para agradarse a sí mismo. No sé si respondí tu pregunta, Margarita, pero eso es lo que yo veo en esta glorificación de Dios. Sí, sí quise aprovechar como para que explicaras eso, que también de repente yo me enredo, porque es tan fácil oír y decir que es para gloria de Dios y de repente yo me siento tan incómoda, porque no veo eso, ¿no? O no hago eso. Así es. Digo, es bien importante que estemos conscientes de... Se ha llegado a unas barbaridades terribles. Esto, digo, lo he vivido varias veces con distintas personas, recientemente este fin de semana. Estuve en un evento en el cual, acerca del liderazgo, les compartí un poco de oratoria propiamente. Y pasaba una persona y empezó a hablar acerca, según él, de su encuentro con Dios. Y digo según él porque yo creo que justo cuando llegamos a este entendimiento hay tantas cosas que entendemos que debemos dejar de hacer, ¿no? Y él decía, es que sí, yo cuando me encontré con él estaba en una situación como de mucho dolor y pasando por circunstancias que yo dije, pues casi que Dios, ¿por qué me pusiste tú aquí? Y yo entiendo toda esa parte, ¿no? Esa falta de entendimiento, de estar pasando por situaciones difíciles y pruebas. Y cuando él empieza a expresarse acerca de Dios, él empieza a utilizar insultos y yo me sentí muy ofendida. Y él decía, pues es que yo le hablo así porque hay familiaridad, porque él es mi padre. Y hoy escuchas gente que dice, pues es que el Chucho, hablando acerca de Jesús, y perdón, pero a mí esto, digo, híjole, no tenemos verdaderamente ni idea de quién es Dios. Es más, escuchaba un conferencista que me hizo tanto impacto en ese sentido porque él decía, ciertamente Dios es nuestro Padre, pero a veces cuando lo percibimos como Padre, perdemos completamente el concepto de que Él es nuestro Dios y nuestro Señor. Y nosotros no vemos que eso ocurre en Cristo. Cristo, al entender que Él era su Padre, se dirigía a Él con reverencia, con humildad, lo glorificaba. Y a veces tenemos como cristianos un concepto acerca de Dios como Padre muy mal entendido. O sea, de si es mi padre, pues Él hace lo que yo digo, ¿no? Cumple mis caprichos. Olvídense, no es cierto. No es cierto. Entonces, sí creo que es como muy importante que podamos comprender a Dios en toda su majestad, en todo ese contexto infinito, para que entendamos que Él es un ser, como dice la misma palabra, ¿no? De ninguna de sus cualidades lo menciona 3 veces, solamente una que es la santidad. Santo, santo, santo. Santo
significa apartado, significa ser alguien diferente al resto. Que nosotros seamos santos significa apartarnos del mundo, pero que Dios sea santo significa que no hay ningún otro ser en el universo y en el tiempo que sea como Él. Y ojalá verdaderamente lo podamos entender. Es tan importante. También cuando salen con estas, pues, desviaciones de la palabra diciendo es que somos dioses. No, hombre. No, hombre, o sea, de veras podemos caer en decir unas barbaridades. Y yo lo único que veo en eso verdaderamente es una falta de entendimiento acerca de quién es Dios. Yo quiero opinar al respecto. Adelante. Em, yo, justo por eso, por lo que decías al final, que es una falta de entendimiento de quién es Dios, creo que tampoco nos toca a nosotros juzgar lo que digan o cómo lo digan, sino solamente enfocarnos en nosotros. Justamente como Jesús lo decía, para glorificar al Padre, o sea, Él fue obediente dándole gloria a Dios en todo, o sea, siendo humilde. Entonces, si yo lo digo, porque estoy haciendo, o bueno, en mi caso, ¿no? Cuando yo lo he ocupado, algo que Dios haya hecho bueno en mí, me gusta decir, para la gloria de Dios, para que no se envanezca mi corazón y no crea que yo soy mejor que los demás. Y se los digo con humildad porque realmente Dios me ha mostrado quién soy realmente, o sea que soy muy, siempre toda mi vida he sido muy así de estar juzgando a todos por lo que hacen y lo que no hacen y que se pasan y todo. Entonces Dios me ha mostrado que realmente el mismo entendimiento y conocimiento de Dios nos lo da Él a través de su Espíritu Santo y con cada uno va a hacer su obra a su tiempo y pues no nos toca a nosotros andar diciendo si está bien, si están bien o están mal, sino Él es el juez de todos. Gracias, Miriam. Sí, no es la invitación a ir juzgando a los demás. Les pongo estos ejemplos para que vean hasta dónde podemos estar equivocados en relación a pensar. O sea, si tenemos un concepto equivocado acerca de quién es Dios, por supuesto que eso se va a notar en nuestra vida, ¿sí? Entonces, efectivamente, el trabajo es personal. Yo me doy cuenta de algo en mi vida y entonces yo puedo cambiar eso en mi vida. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Ya vamos a ir cerrando. Yo quiero comentar acerca de lo que platicaste al principio con respecto a la ayuda idónea. Sí. Y más que comentar es una invitación y si gustan, he estado leyendo yo el libro de Creada para Ser Ayuda Idónea y ha sido súper revelador y de muchísima bendición para mi matrimonio y el de unas otras mujercitas. Que te lleva a entender exactamente cuál es tu papel y tu rol y sí, por supuesto que como estamos acostumbrados a la información del mundo al respecto y tanto feminismo y tanto que se está colando de feminismos y pensamientos feministas, ¿no? En los matrimonios y aún dentro de la iglesia y que nos cuesta tanto trabajo entender esos conceptos perfectos de Dios, de cómo Él lo hizo perfecto y nos creó para una tarea específica que es ser ayuda, ¿no? Y obviamente dentro de esto nos tumba y derriba muchísimas ideas y conceptos del mundo con respecto al matrimonio y sobre todo con respecto a la dignidad de la mujer y todos estos conceptos mal entendidos. Y ha dado resultados impresionantes, ¿no? Entonces, mi invitación es a todas las mujeres casadas, no casadas o que fueron casadas, ya sea viudas o divorciadas, a que lo lean o a que lo escuchen. Yo lo tengo en audiolibro, si quieren se lo puedo mandar al chat, pero realmente te lleva a, en la condición que estés, ¿no? O sea, casada, soltera, divorciada, viuda, a meditar en cómo hemos caminado en esa parte, ¿no? Ok.
con gusto se los, o lo pueden buscar en internet, pero bueno, pues yo lo ¿Quién es tengo. el autor, Edith? Ahorita se los digo, pero Gracias. es Debbie Pearl, Ok. Pearl. Es un librazo. Les confieso que al principio que yo lo empecé a leer, lo quería tirar a la basura literal, porque te choquea, o sea, te hace, así como tú dices, Leslie, te vuela la cabeza, pero obviamente cuando Dios ve tu corazón dispuesto a querer hacer su voluntad y hacer las cosas como Él dice, pues el Espíritu Santo mismo te convence y lo retomé mi lectura, ¿no? Y ahora es un grupo de mujeres que lo estamos leyendo todos los miércoles y somos 5, pero ha sido de mucha bendición. De hecho, aquí está Vero, que es una de las que está en el grupo, y ha sido impresionantemente y hemos visto resultados maravillosos en nuestro matrimonio, ¿no? Gracias a Dios. Y también no solo para las casadas, por como decía, a las solteras, para que sepan exactamente a qué le van a entrar, ¿no? Y no lleguen con ideas equivocadas. Claro. Y a las viudas y divorciadas, pues a meditar y reflexionar en dónde te equivocaste, no por condenación, sino a lo mejor, puede ser, ¿no? Pecados no confesados que ni siquiera se tienen conscientes, o que a lo mejor muchas siguen viviendo como víctimas y no es tan así, tan real, y que Dios les puede hablar acerca pues de algo importante al respecto de cómo ejercieron su papel, repito, no para condenación, más bien para sanidad. Muchísimas gracias, Edith. ¿De qué? ¿Alguien más? Cerramos. Ustedes díganme. ¿Ya no hay dudas ni comentarios? Yo Leslie, yo una pregunta. Sí, claro. Yo no estoy en el chat. Bueno, no sé si ahorita lo pudiera enviar el nombre del libro, no me dio tiempo a apuntarlo, por favor. ¿Cuál es el nombre Se del libro, llama Edith? Creada para hacer su ayuda idónea. Ahorita mismo les mando la foto al chat. Ah, pero dices que no estás en Por el chat. favor. Se lo comparto yo por el de la iglesia. Ok, creada para hacer su ayuda idónea. Dice, descubre cómo Dios puede hacer glorioso tu matrimonio y la autora es Debbie Pearl. No sé si así se pronuncia, pero es Pearl. Pearl. Debbie Pearl. Sí, Existe muchas también el gracias. libro, y también existe el libro del esposo para que enseña a los esposos, ¿no? No, independientemente de que obviamente no vayan a pensar, ah, no, pero el hombre también tiene que hacer su chamba. Tú ocúpate de la tuya, que Dios se ocupará de él. Correcto. Gracias, Edith. Vero, creo que también querías decir algo. Sí, fíjate que a mí me pasó al principio cuando empecé a leer la Biblia, lo que tú decías, me confundía mucho decir, bueno, ¿a quién me dirijo en la oración, por ejemplo? ¿A Dios, al Espíritu, a Jesús? O sea, como que es muy difícil este tema de entender así tan fácil, que hasta ahorita yo lo estoy entendiendo, porque sí me conflictuaba que era un solo Dios o en 3 personas, o sea, no sabes a quién dirigirte o cómo qué hacer, ¿no? Pero ahorita con esta enseñanza, pues claro, ya me quedó muy, muy claro que es un solo Dios en 3 personas y que, pero es muy difícil, como tú decías, de entender estos conceptos más al principio, y si no te los explican, pues menos, ¿verdad? Pero es tan importante porque sí, de aquí radica todo, y este ejemplo que haces de comparar esa Trinidad en el matrimonio, y ahorita que estamos también viendo este libro, no, pues me ha impactado impresionantemente todo lo que hace Dios, ¿no? Y cómo nos creó y fundó el matrimonio. Te dices tú, ¿cómo es posible que 2 personas tan diferentes en el matrimonio sean una sola carne, no? Eso es impresionante para mí. Cuando lo entendí dije: "Guau, ahora entiendo por qué tantos problemas en el matrimonio, por qué, ese esa, ese, ¿cómo te diré? Ese
dejarte del egoísmo y pensar en la otra persona, hacer feliz a la otra persona sin importar si te lo regresa o no te lo regresa, sino simplemente como Jesús nos lo muestra, ¿no? Esa entrega total a su Padre y obediencia y sometimiento, que a mí la verdad, cuando me hablaban de someterme al esposo, yo decía: "Ay, no, pero ¿por qué? ¿Cómo? Ay, y si él no me da nada, ¿por qué yo me voy a someter, no? O si él no se somete, ¿por qué yo me voy a someter?". O sea, no es fácil entender esto, pero cuando vas empezando a entender la esencia, el amor de Dios, la humildad y todo lo que ha hecho por nosotros, dices: "Guau, de verdad vale la pena esforzarnos y darle lo mejor de nosotros por honrar y obedecer a nuestro Dios". Eso es lo que quería comentar, gracias. Gracias a ti, Vero. ¿Alguien más? Ya no. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Señor. Te reconocemos y te damos toda la gloria. Gracias te damos, Señor, por permitirnos el día de hoy conocer un poquito más acerca de quién eres tú, Señor, y de lo que quieres acerca de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque yo sé que tú estás haciendo una obra en cada uno de nosotros, Señor. Yo te ruego, Señor, que en este día estés con cada uno, nos guíes, nos recuerdes, Señor, tu palabra y nos lleves, Señor, a ser cada vez más como Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, a estar dispuestos a aprender, pero también obedecer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.